Buenas, buenas, sean bienvenidos a Brujas Verdes. Reanudamos la lectura del libro Navaja en el capítulo 18. Está celosa. Era casi de madrugada cuando recibí una llamada de un número desconocido en mi celular. Hice mi mayor esfuerzo para contestar, después de dar un bostezo y pestañear un par de veces. Primero, me asusté muchísimo al pensar que podía tratarse de algo malo. Pero cuando escuché la voz de Rhea, después de tantos días, sentí mucha paz. Te estoy esperando afuera de tu casa. Aquello fue lo único que me dijo. Después me colgó. Yo pensé que nunca volvería a experimentar esa sensación de mariposas en el estómago, con una persona, y me equivoqué. Eso fue lo que sentí cuando escuché su voz nuevamente, pero aún más cuando pude verla desde mi ventana al otro lado de la calle, esperando por mí mientras se fumaba un cigarrillo, recostada en su moto. No dudé en salir. Tampoco me preocupé en pedir permiso porque era fin de semana. Eso quería decir que mamá y Frederick se encontraban en el pueblo, muy lejos de mí. Entonces me abrigué y crucé la puerta de mi casa. El exterior me recibió con una iluminación natural. La media luna alumbraba las calles, mientras que el viento revolvía mi cabello en todas las direcciones. La rubia batallaba por mantenerse peinada, pero eso claramente le resultaba imposible. El frío no me importó, porque en ese momento lo único que me interesaba era ver de nuevo a Rhea, luego de tantos días con su ausencia. ¿Quién pudiera verse tan bien a las 2 de la madrugada? Me halagó, mirándome de pies a cabeza, cuando estuve frente a ella. Lo decía como si ella no se viera espectacular con aquella gabardina negra y el cigarrillo en sus manos, dando ese aire de misterio y maldad. Yo seguro parecía una guayaba aplastada. Ni siquiera me dejó hablarle, porque segundos después casi me subió a rastras en su motocicleta. Dejó a un lado el cigarrillo para comenzar a conducir hacia cualquier dirección. Yo solo me dejé llevar, sintiendo el frío en mi rostro, mientras me aferraba a su cuerpo, rodeándola con mis brazos. Ahí supe lo mucho que la había extrañado. La capital de madrugada casi parecía aterradora, las calles cubiertas de niebla, mientras la soledad la acompañaba. No había tanta iluminación, y el único sonido que se escuchaba era el de la moto de Rhea, conduciendo a altas velocidades por la carretera húmeda. Poco después, llegamos al lago de la ciudad, el lugar donde todo comenzó. Ambas caminábamos con nuestros brazos entrelazados. Meses atrás, jamás habría imaginado que saldría con la misma chica que me atropelló. Hasta parecía absurdo, pero allí estaba, con ella. La brisa gélida del invierno azotaba nuestros cabellos. El frío nos impregnaba en el cuerpo, a pesar de que ambas llevábamos gabardinas largas. Al encontrarnos cerca del lago, la temperatura solía ser más baja. Nuestros pasos dejaban huellas en el suelo, conforme avanzábamos. Íbamos por un camino rodeado de árboles secos y sin hojas, que ahora estaban cubiertos de gotas de agua. De vez en cuando, al hablar, el humo a causa del frío salía de nuestras bocas y se mezclaba con el aire, simulando el de un cigarrillo, solo que éste nos obligaba a temblar o abrazarnos para proporcionarnos calor. Aquella madrugada, el lago más grande y famoso de la capital se encontraba totalmente vacío. No había ninguna fiesta clandestina o personas bebiendo alcohol, como era de costumbre. Teníamos el lago solo para nosotras. Aquel era un lugar paradisíaco. Yo casi nunca lo visitaba, y por eso no pude evitar sentirme fascinada con la vista enfrente. En el lago reflejaban la luna y las estrellas, las montañas,
lo rodeaban en su totalidad y el aroma a pino se percibía fresco. Nos dispusimos a caminar por las orillas mientras admirábamos el paisaje. En algún momento, ella solía vacilar o molestar. Al poco rato de andar caminando, decidimos sentarnos en un tronco caído. Ella carraspeó un poco y comenzó a hablar de algo que, supuse, le interesaba mucho. «Perdóname por desaparecerme estos días», susurró, bajando su mirada. Creo que lo mejor era mantenerme alejada del colegio para evitar más problemas. Me sorprendió escuchar una disculpa de su parte, refiriéndose a la ausencia durante toda una larga semana, en la que ni siquiera supe si estaba bien o mal. En realidad, aquello me dolió un poco, pero era capaz de comprender las razones por las que lo hizo. Teniendo en cuenta la popularidad de Valentino, obviamente, muchas personas la iban a atacar. «Cada vez inventan más cosas sobre ti», le comenté. Los recuerdos de las palabras de Melissa y Tatiana llegaron a mi mente. «Eso me da igual, ya estoy acostumbrada». Ria soltó un suspiro y dejó en claro que no le importaba nada. Yo no pude evitar pensar en todas las cosas que me dijeron aquel día. De cierta manera, me intrigaba muchísimo saber la verdad sobre lo que pasó en el antiguo instituto al que iba. Por eso, decidí preguntarle. «Sé que no te gusta hablar de ese tema. Tampoco tienes que sentirte obligada a contármelo, si no quieres». Empecé con algo de temor. «Pero, ¿de verdad quisiera saber qué fue lo que hiciste? Como para que todo el mundo crea que eres una mala persona y te odien tanto». Ria asintió, tomó una larga bocanada de aire y habló al exhalar. «¿Recuerdas que tenía un grupo de amigos?» Yo asentí con mi cabeza y ella volvió a hablar. «Pues antes de las vacaciones compramos unos litros de alcohol y nos emborrachamos dentro del colegio», confesó con notable incomodidad al hablar de ello. «Unos profesores nos descubrieron, nos llevaron a la dirección y Ellen, mi mejor amiga, me acusó con el director diciendo que fui yo quien compró el alcohol. Se suponía que éramos mejores amigas, pero fue una hipócrita y por su culpa me expulsaron». «¿Por qué hizo eso?», cuestioné, arrugando mis cejas. Me parecía muy feo de su parte hacer algo así. «Ellen siempre fue muy traicionera», se limitó a decir. «¿Traicionera?», pregunté. Ria asintió. «Ellen siempre fue esa clase de persona en la que no podía confiar, porque si le contaba, acabaría diciéndoselo a todo el mundo, o usándolo en mi contra cuando tuviera la oportunidad», confesó, poniendo sus ojos en blanco. «Ni siquiera sé cómo pude considerarla mi mejor amiga». Hice una mueca triste y acaricié su hombro. «¿Y qué pasó con los demás?». «No les hicieron nada. Toda la culpa me cayó a mí», soltó, mostrando un ligero resentimiento. «Después empezaron los rumores y el chisme se extendió por todas partes, hasta que inventaron cosas totalmente absurdas». En pocas palabras, los amigos de Ria habían sido muy injustos con ella. También me contó que después de eso dijeron un montón de cosas sobre ella que no eran ciertas. Ellen se hizo la víctima e inventó cosas que acabaron dejándola mal ante todo el mundo. Seguro todo lo que suponían Tatiana y Melissa sobre Ria, que no eran más que mentiras. Por un momento, Ria guardó silencio, mirando distraída hacia la nada. Me pregunté qué cosas estarían pasando por su cabeza en aquel instante. Seguro, algo relacionado con todo lo que vivió antes de las vacaciones. Debió ser un infierno para ella, y aún peor,
el hecho de perder a quienes se suponía eran sus amigos. Poco después, ella volvió a dirigirme la palabra. ¿Sabes? Me siento un poco mal por lo de Valentín. Creo que no estuvo bien quebrarle una botella en la cabeza. Abrí mis ojos más de lo normal, totalmente impactada. Tuve que asegurarme de que sus palabras eran ciertas. ¿En serio? Debieron ser 2. ¡Oye! Exclamé, conteniendo la risa. Pensé que en serio estabas arrepentida. ¿Arrepentirme yo? Nunca, confesó con un poco de egocentrismo. Yodor siempre dice que no debo arrepentirme de ninguna cosa que haga, porque los errores siempre nos ayudan a aprender. Entonces, ¿qué aprendiste? Que la próxima vez debo mandarlo directo al cementerio. No es gracioso, Ria, le advertí. Ella rodó sus ojos. Tú le gustas, pronunció con algo de enojo, apretando su mandíbula y mirándome con un gesto de amargura. ¿Estás celosa? Insinué con una sonrisa divertida en mis labios. Ella, por supuesto que se negó. No. En el tiempo que llevaba de conocerla, pude notar que ella era una persona muy orgullosa. Jamás iba a admitir que estaba equivocada o que alguien más tenía la razón. Sí lo estás, insistí entre risas. No, sí, tal vez un poco, aceptó con mucha dificultad, pero su rostro irradiaba muchos más celos de los que ella se atrevía a admitir. La noche ocasionaba que sus ojos se tornaran en un azul oscuro. Ria tenía ese aire de ser una chica fuerte, que estaba decidida a luchar por lo que quería, y poco le importaban las personas a su alrededor. También reflejaba picardía, malicia y sensualidad, que con una mirada me quitaba el aliento. Ria era todo lo que nunca pude imaginar, ni siquiera en mis sueños más fantasiosos. Fue alguien que llegó de forma inesperada a mi vida, trayendo consigo todo el ánimo que necesitaba para ser yo misma. Su cabello rubio estaba recogido detrás de sus orejas, algo despeinado. Llevaba puesto un gorro de lana negro, y yo solo podía admirar cada parte diminuta de su piel, con la palidez de su rostro, el pequeño hoyuelo que se le formaba en la comisura de su labio, o aquellas perforaciones en distintas partes de su rostro, que solo a ella podían vérsele elegantes y atrevidas al mismo tiempo. Al poco rato, ella me sacó de mis pensamientos con una pregunta que me sorprendió por completo. ¿Yo te gusto? Fue inevitable abrir mis ojos mucho más de lo normal, quedando paralizada con su pregunta. Ella, por su parte, se veía curiosa, tanto que me miraba casi sin parpadear. Yo me sentía más nerviosa que nunca, porque su pregunta me había tomado desapercibida, solo para darme cuenta de que nunca le había confesado mis sentimientos a ninguna persona. Ella provocaba un montón de emociones en mí. La forma en la que nunca desaparecía de mi cabeza era impresionante. Los nervios que me generaba cuando estaba cerca o la emoción que me daba verla solo me dejaban en claro que ya sabía la respuesta a su pregunta. Lo supe desde que ella me confesó lo que sentía por mí aquella vez en el club de invierno. Aquello no me sorprendía. Cualquiera en mi lugar también sentiría lo mismo que yo. Si una chica llegaba a tu vida a cambiar los días de mierda por unos mejores, alegrarte con solo un par de palabras y hacerte sentir bien hasta el punto de olvidar tus problemas, en algún momento terminaría gustándote. Me gustaba su compañía, lo directa que era, la libertad y tranquilidad que me transmitía, la manera en la que me había cambiado desde aquella noche y el hecho
de que podía ser yo misma sin importar nada ni nadie. Ella me gustaba y también la forma en la que me hacía sentir estando a su lado. Pero, como no fui capaz de responderle, me volvió a hablar. Dime, ¿te gustó? Ria, traté de decirle algo, pero las palabras nunca salieron de mi boca. Jamás le había declarado mis sentimientos a nadie. Era la primera vez que iba a hacerlo, y simplemente no tenía idea de qué decir. Ella fue romántica cuando me lo dijo. A mí no se me ocurría nada. Quiero escucharte decirlo, me susurró, acercándose a mí. Allí me enteré de que ella más que nadie sabía la respuesta, pero insistiría hasta escucharme decírsela. Entonces, poco a poco su rostro fue quedando a centímetros del mío. Nuestras respiraciones se oían claras y mis ojos no dejaban a los suyos en ningún momento. Aquel azul oceánico se veía más encantador en la oscuridad, como si tuvieran una profundidad inmensa. Ella acercó sus labios hasta pegarlos con los míos, pero no los besó. Comenzó a rozarlos. Su suavidad acariciaba lentamente en mi piel, provocando que todo mi mundo se paralizara una vez más. Ria tenía un efecto en mí, uno que desconocía, para hacerme olvidar cualquier cosa y que todo dejara de importar cuando estaba cerca. Supe que me estaba torturando. Lo había logrado, porque ya sentía unas inmensas ganas de tener sus labios nuevamente besándome, pero solamente los pasaba lento para tentarme. Cuando ya no lo soporté más, intenté besarla. Sin embargo, ella se alejó con una sonrisa maliciosa y comenzó a saborear sus labios con su lengua, provocándome un cosquilleo intenso en mi interior. No dudaba en que sabía cómo seducirme de la manera más simple y sensual. Dilo, ordenó, con una sonrisa maliciosa en mis labios. Entonces, abrí mi boca ligeramente para decirlo en voz alta. Estaba consciente del miedo que me causaban las palabras que estaban por salir de mi boca, y aún así las dije, en un suspiro, cargado de emociones. Me gustas, Ria. Ella se mostró satisfecha, sonriéndome con picardía. Por mi parte, sentí vergüenza, pena, emoción, miedo y otras sensaciones que se esfumaron cuando volvió a posar sus labios encima de los míos. Pero esta vez no tenía intenciones de torturarme, sino de besarme con pasión. Ria besaba mis labios de una forma intensa, y yo besaba los suyos de la misma manera, liberando todas las ganas que ella había hecho que acumulara minutos antes. Con sus manos me pegaba más a su cuerpo, mientras que se me iba el aliento. Cuando sentía el piercing de su lengua en mi boca, dejaba caricias en mi cuello, haciéndome saber que aquello le gustaba tanto como a mí. Con ella experimentaba todo lo que siempre quise. El miedo desaparecía poco a poco. Ria podía hacerme sentir de muchas formas, menos infeliz. El tiempo a su lado pasaba rápido. Me sentía segura de mí misma. Todo el resto dejaba de preocuparme. La tranquilidad que me daba ella no me la daba nadie más. Esa noche supe que quería arriesgarlo todo, porque por primera vez en mucho tiempo me volvía a sentir bien. No me importaba enfrentar mis miedos si ella estaba a mi lado, era capaz de ser fuerte. Mientras la besaba, decidí que iba a aprovechar el momento para ser feliz a su lado. Y no me importaba si era demasiado pronto para una decisión de esas, porque no quería echar a perder la única oportunidad de recuperar mi felicidad. Quería ser libre como ella. Quería experimentar muchísimas cosas a su lado.
y quería dejar mis miedos atrás. Por primera vez, sentía la valentía suficiente para ser feliz. ¡Ay, qué lindos! Que se aparezca, no sé si en medio de la noche, en la madrugada, en el amanecer, no lo sé, Rick. Por lo menos a mí me incomoda y mucho que me interrumpan los sueños. Así que yo sí, ¿sabes qué? Hoy no tengo tiempo, deja dormir. Pero en este libro suena romántico y hasta bonito. Ria, como siempre, vuelve y con todo, con todo. La persona más romántica del mundo. Sabe hacer las cosas esta muchacha. Y Juliet, como es camiseta, dice, ay, sí, Ria, ¿qué tal? Ay, Ria, ¿qué tal? ¿No? Desesperada la muchacha y sale en una. Se van al lugar más bonito que podía existir, el lago, donde Juliet casi muere. ¿Y a causa de quién? Sí, de Ria, la que ahora es su novia. Y la rubia se molesta, siente celos porque el Valentino la besó, porque sabe que a Valentino le gusta Juliet y como que eso le da celitos, ¿no? Le incomoda a la flaca. Pero qué bonito. Y que la rubia sabe de la vida, ya conoce. Y le dice, ¿te gusto? ¿O cómo es? ¿O cómo es? Y sí, hasta insistió tanto, no tanto, pero insistió, hasta que Juliet no le quedó de otra que decir, sí, sí, Ria, me encantas, me vuelves loca. Y sí, qué frío debe estar haciendo en ese lago. Yo me imagino y me duele la espalda. Misma anciana, me duelen las rodillas. No se olviden, amigos, de comentar, de compartir y de darle like. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales en Instagram y TikTok. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.